Hazme amarte, capítulo 7 y 8. ¡Ahí hay otro!, dijo Brooke, señalando a través de la ventanilla del carruaje e indicando las ruinas de un pequeño castillo. Muchos de los castillos más pequeños de Yorkshire fueron construidos para protegerse de las incursiones de Escocia. Se suponía que Yorkshire debía ser una sólida muralla que evitaría que los ejércitos escoceses alcanzaran el sur. «¿Escuchaste mis clases de historia, verdad?», preguntó Brooke, contemplando a su doncella con una risita. Alfreda asintió con la cabeza. «Tuve que hacerlo. Se suponía que tu tutor no debía enseñarte historia. Tus padres lo hubieran despedido si lo averiguaban, así que yo vigilaba la puerta. ¿No recuerdas que estuvo a punto de perder su empleo a causa de todas tus preguntas?». «Vagamente». Brooke volvió a mirar por la ventanilla y se preguntó si esa pequeña ruina se encontraba en tierras de Wolf. Ya deberían encontrarse en estas, a menos que en realidad los Wolf no poseyeran muchas tierras en Yorkshire. Me preguntó si permaneceremos aquí el tiempo suficiente como para ver florecer todos estos brezos. Le habían dicho que florecerían a finales de verano. Debe ser un espectáculo hermoso. Las brezas son extensos. Los brezales de Yorkshire son muy llamativos, incluso cuando el brezo no está en flor, pero yo prefiero los terrenos más boscosos, contestó Alfreda. Esa mañana el cielo estaba nuboso. El paisaje le pareció un tanto inhóspito y tristón a Brooke. Se preguntó si la impresión solo se debía a sus pensamientos sombríos. «¿Dónde demonios está?», preguntó con impaciencia, sin dejar de mirar por la ventanilla de su lado del carruaje. Alfreda no tuvo que preguntar a qué se refería. «Se encuentra a mi lado». Las fachadas de la casa señorial de 3 plantas eran de piedra gris oscura, casi negra, pero tal vez, debido al musgo o a la hiedra que la cubría, a esa distancia resultaba difícil de distinguir. 2 torres se elevaban en las esquinas del gran edificio rectangular y le otorgaban el aspecto de un castillo. Ante cada torre crecía un árbol inmenso. Ambos estaban en flor e impedían ver el resto de la finca. «Tiene un aspecto triste, lúgubre e intimidante». Al oír sus palabras, Alfreda rió y dijo: «No es verdad. No opinarías lo mismo si luciera el sol. Pronto lloverá, así que confiemos en que antes estaremos dentro. Si es que nos dejan entrar». «Basta», exclamó la doncella, alzando la voz. «Si te rechazan ante la puerta, escupiré sobre ella. Ya veremos si le gusta que mis maldiciones se sumen a la suya propia». Brooke no pudo evitar la risa. Alfreda no era una bruja, pero de vez en cuando le gustaba fingir que sí. Alfreda juraba que hace siglos habían eliminado la T de su apellido, Witchway, que con T, antes de la CH, hubiera significado bruja. Formaba parte de su mística, cultivada entre los aldeanos para que siguieran sintiendo un temor reverencial por ella, y les advertía que la T realmente formaría parte de su apellido si ellos le decían a alguien dónde obtenían sus pócimas. Brooke divisó algo más y exclamó: «Veo setos detrás de la casa, al menos de este lado, lo bastante altos como para que no puedas asomarte por encima de ellos. ¿Crees que ha crecido un laberinto allí? Pues eso sí que podría resultar divertido». «Sé que te negaron muchas cosas durante la infancia, pero deberías alegrarte de no haberte topado con un laberinto. Puedes perderte en ellos». «Lo sabes por experiencia, ¿verdad?», Alfreda resopló. «¿Quién? ¿Yo? ¿Entrar en un maldito laberinto? No en esta vida». Pero Cora, la de la aldea de Tamdon, solía trabajar en una finca en el sur que poseía uno. Ella y su pretendiente pensaron que encontrarse en ese laberinto sería divertido y romántico. Era tan extenso que nadie oyó sus gritos pidiendo auxilio. Tuvieron suerte. Solo pasaron unos días antes de que los encontraran, no semanas. Debieron haber dejado un rastro de medrugos de pan para volver a encontrar la salida. Lo hicieron, pero el gato de Cora lo siguió y lo devoró. Brooke meneó la cabeza. «¿Hay algo de cierto en todo eso?». Alfreda no lo negó ni lo confirmó. «Lo único que digo es que si entras en un laberinto, has de dejar un rastro, pero no uno comestible». «Lo tendré en cuenta, si es que allí hay uno». Brooke se reclinó en el asiento.
La ansiedad volvió a adueñarse de ella porque su destino ya estaba al alcance de su vista. Se encontraría con su futuro esposo dentro de una hora, si es que él se encontraba allí. Era evidente que el emisario había supuesto que sí, pero ¿y si Dominic Wolfe no estaba en su hogar de Yorkshire y aún no había sido informado de esa boda? Supondría un aplazamiento, y eso le parecía perfecto. A lo mejor Lord Wolfe había sido advertido de lo que le exigirían y tenía la intención de permanecer inasequible de manera indefinida, con el fin de evitar recibir la noticia. Tal vez a ella le gustaría vivir allí, a condición de que Wolfe no hiciese acto de presencia y ella pudiera disponer de la casa a solas. Alfreda le rozó el hombro e indicó la otra ventanilla con la cabeza. El carruaje había avanzado más allá de la casa señorial. Había recorrido la última curva del camino y regresado frente a la casa. Entonces vieron un amplio establo adosado a un lado de la casa y más allá un prado cercado que se extendía hasta el horizonte. Al ver la pequeña manada de caballos que pastaban, algunos lo bastante pequeños para ser potrillos, Brooke los contempló fijamente con sus ojos verde claro. «¡Quizá cría caballos!», exclamó con voz excitada. «Resulta muy irónico que él ya esté haciendo precisamente lo que yo quiero hacer». Alfreda rió. «¿Aún albergas esa idea tonta de criar caballos algún día?» «Sí, ciertamente, y no cualquier clase de caballos, sino excelentes caballos de carrera». «Pero las mujeres no crían caballos», dijo Alfreda en tono brusco. «Sería un escándalo y tú lo sabes». «¡Tonterías!». «Ah, comprendo. Querías decir que... No, yo no estaría presente durante el apareamiento. Tendría un administrador que se encargaría de ello, por supuesto. Pero serían míos, y yo los seleccionaría e intervendría en su entrenamiento». «Sí, es indudable que soy capaz de hacer todo lo demás. Además, obtendré buenos ingresos una vez que haya acabado con la familia y los maridos». «O en cambio, podrías dedicarte a tus hijos». «Si es que algún día tengo uno. Pero, ¿quién dice que no puedo hacer ambas cosas? Puedo criar caballos y también criadores de caballos». Brooke rió. Que a Lord Wolfe los caballos le gustaran tanto como a ella suponía un punto a su favor. Y 2 puntos eran un buen presagio, ¿no? De pronto, él y el lugar donde vivía empezaron a agradarle bastante más que antes. «Bueno, al menos la idea ha devuelto el color a tus mejillas. Y a buena hora», dijo Alfreda. «Estamos recorriendo el último tramo del camino a casa». 8. Los árboles bordeaban el camino, aunque de manera irregular, así que tal vez no los habían plantado según un diseño preciso. La hiedra cubría las paredes exteriores de la casa, que eran de un color gris oscuro, pero había sido podada delante de las ventanas delanteras. Por encima de la entrada principal, Brooke vio una gran vidriera circular de colores, pero desde el exterior no logró distinguir si los cristales formaban una imagen. A ambos lados de las puertas de 2 salas crecían arbustos recortados. Escuchar a escondidas bajo las ventanas no resultaría fácil. Uno de los lacayos de los Whitworth ayudó a Brooke a apearse del carruaje. Ella se alisó su pelliza de color lila larga hasta las rodillas y bajó la vista para comprobar que el ruedo de su vestido rosa alcanzaba los zapatos. Decidió no ponerse el sombrero con plumas que llevaba en la mano. En ese momento, el sol se asomó entre las nubes. ¿Será un buen presagio?, se preguntó. Quizá no. Solo significaba que no estaba lloviendo. Alfreda también bajó del carruaje con Royston en brazos, y en un tono desagradable comentó: «Se diría que debían habernos visto u oído llegar, y que estarían aquí fuera para recibirnos y saludarnos. Su personal deja mucho que desear si tenemos que llamar a la puerta». «Quizá nos hemos equivocado de casa». «No te hagas ilusiones, cielo. En el último mesón nos dieron indicaciones muy precisas. También podía tratarse de una manera escasamente sutil de decirle que no eran bienvenidas». Pero Brooke no volvió a mencionarlo. Hacía días que tenía un nudo en el estómago, pero entonces la sensación se intensificó y creyó que iba a vomitar. El criado que tuviera que limpiar el vómito la detestaría, y no era una buena manera de empezar, si es que las dejaban entrar en la casa. Los lacayos aguardaban la orden para descargar sus baúles,
pero ella se había quedado como paralizada. Alfreda dio un paso al frente. Pues adelante, vamos. Y se dirigió hacia la puerta. Rayston soltó un sonoro bufido a medida que la doncella se acercaba y se zafó de sus brazos. Observaron cómo corría a lo largo de un lado de la casa y desaparecía. ¿Qué mosca le habrá picado?, preguntó la doncella sorprendida. Tal vez haya perros en la casa, o tal vez se debe a que allí dentro realmente hay un lobo, replicó Alfreda, insinuando que, después de todo, creía en las supersticiones. Rayston suele ahuyentar a los perros. Aún no he visto uno que lo intimide. Es un lugar nuevo, todavía no se siente como en casa. Y yo tampoco. Frente a esta ausencia de bienvenida, vamos a buscarlo. No, primero has de instalarte. Rayston no irá lejos. Supongo que se dirigirá directamente al establo. Es lo que acostumbra hacer. Aguardemos, indicó Brooke. Si esa puerta no se abre, tendremos un buen motivo para marcharnos. Sé que estás nerviosa, pero... Esperemos, de verdad. Ha salido el sol, me gustaría disfrutar de... Brooke se interrumpió. Estaba muy nerviosa. Mucho dependía de lo que sucediera ese día, y Alfreda, observándola con atención, se apresuró a sentir. ¿Realmente estaba tan asustada? Tomó un aire unas cuantas veces, pero fue inútil. Transcurrieron 10 minutos, tal vez más. Al parecer, ese día no había nadie en casa, o tal vez los Wolf no tenían criados. No, su madre había dicho que eran una familia eminente y acaudalada. Aquello era un rechazo. El lobo le diría que se marchara. Casi se tranquilizó hasta que se dio cuenta de que había mucho en juego. Por fin Brooke enderezó los hombros y le hizo un gesto a Alfreda, que avanzó unos pasos y alzó el puño. Casi perdió el equilibrio cuando una ala de la puerta se abrió y estuvo a punto de descargar un puñetazo en el aire. Alfreda le lanzó una mirada furibunda al hombre de pie en el umbral. Brooke guardó silencio. Le echó un vistazo y después bajó la vista, como siempre hacía frente a un extraño. Pero el vistazo bastó para que viera a un hombre alto de cabellos rubios cortados a la moda, al igual que su hermano, y ojos azul claro. Un hombre apuesto, elegantemente ataviado. Llevaba calzones color pardo, una chaqueta bien cortada y una gruesa corbata. No era el atuendo de un criado. Si ese era Lord Wolf, ella estaría complacida, realmente complacida. Los nudos en el estómago se aflojaron, pero entonces lo oyó decir: me encontraba en una suerte de dilema, así que no pensaba abrir la puerta hasta que llamaran. ¿Se da cuenta de cuánto tiempo hemos estado esperando aquí afuera?, exclamó Alfreda. No más de la que yo aguardé esperando que llamaran la puerta. Brooke se quedó pasmada. Esta clase de lógica la dejaba patidifusa. Alfreda soltó una maldición y después, en tono exasperado, preguntó: ¿cuál era ese dilema para que optara por ignorarnos? Solo quería asegurarme de que las salas estuvieran despejadas antes de invitarlas a pasar. ¿Despejadas de qué? De encuentros furiosos. El hombre habló tan bajo que Brooke no estuvo segura de haberlo oído bien. Pasen, por favor. Si tú eres el mayordomo, protestó Alfreda, me encargaré de que te despidan. No lo soy, y no hará tal cosa, dijo el hombre con descaro. No tardarás en sentir afecto por mí. Me adorarás. Ni lo sueñes, cachorro. Llévanos con tu lord. No, las llevaré a sus habitaciones. ¿Así que ese no era Lord Wolf? ¡Cuán decepcionante! Brooke volvió a echarle un vistazo solo para descubrir que él la miraba fijamente y no apartó la mirada. Alfreda carraspeó para llamarle la atención. Él la oyó, pero no se ruborizó. En vez de eso, se detuvo, sonrió y le dijo a Brooke: si él no te ama, yo sí te amaré. Ya posees mi corazón. A tus pies, Lady Whitworth. Soy Gabriel Biscayne y estoy encantado de conocerte. Aquellos comentarios alegres y ridículos hicieron que una breve y cortés sonrisa curvara los labios de Brooke. No estaba acostumbrada a encontrarse con jóvenes de ninguna clase y nunca había experimentado semejante reacción por parte de uno de ellos. ¿Así que nos estabas esperando?, preguntó Brooke. No tan pronto, pero tú y tu madre deberían entrar. ¿No soy lo bastante vieja para ser su madre?, gruñó Alfreda.
Bien, lo soy, pero no lo soy, y si te descubro mirándola como acabas de mirarla una vez más, creerás que soy tu madre por la bofetada que te daré. Alfreda estaba muy enfadada por el recibimiento de Gabriel Biscayne, pero él no estaba intimidado por ella en absoluto. Le guiñó un ojo y comentó: ¿Lo ves? ¿Ya me adoras?, dijo, y dio un paso atrás para dejarlas pasar. Pues entonces, vamos. Les indicaré su habitación, aunque en mi opinión no es una habitación. Muy bien, puede que ustedes tampoco lo consideren una habitación. Es una torre, maldita sea. Eso no le sonó muy bien a Brooke, y repitió la demanda de Alfreda. A lo mejor deberías llevarnos con Lord Wolf, ¿no? Cuando esté dispuesto a verte reclamará tu presencia. ¿Hoy? Tal vez no. Otro aplazamiento, y este le causó un suspiro de alivio. Otra sonrisa curvó sus labios, y los nudos del estómago desaparecieron. Decidió que Gabriel debía de estar bromeando cuando mencionó la torre. Y si no era así, al diablo con la torre. No le importaría tanto si eso significaba no tener que enfrentarse al amo del señorío de inmediato. Bueno, al menos de que la torre dispusiera de una cama. Alfreda se disponía a protestar otra vez, pero Brooke meneó la cabeza ante ella. Ya había protestado demasiado ese día, y el señor Biscayne ya había reanudado la marcha y atravesaba el vestíbulo. Cuando pasaron junto a 2 columnas griegas que bordeaban el vestíbulo, entraron a un pasillo de 2 plantas de altura, cuyo suelo era de mármol gris. Pero encima del revestimiento de madera oscura que cubría las blancas paredes, colgaban pinturas de óleo. Brooke vio que eran retratos de hombres y mujeres, algunos de los cuales llevaban ropas que se remontaban a los siglos XVI y XVII. Supuso que se trataban de los antepasados del vizconde. Del centro del cielo raso del vestíbulo colgaba una gran araña de cristal, pero a tanta altura que un criado se vería obligado a remontar una escalera para encenderla, así que pensó que no era utilizada a menudo. Pasaron junto a varias puertas de doble hoja que sin duda daban a las salas y al comedor, y finalmente alcanzaron la gran escalera principal. Algunas salpicaduras de colores sobre las blancas paredes hicieron que Brooke volviera la mirada hacia el vestíbulo. La cristalera de redonda encima de la puerta proyectaba haces de luces azules, rojos y amarillos sobre las paredes. Los cristales de la ventana formaban una imagen, la cabeza de un lobo mostrando los dientes. Brooke supuso que el emblema formaba parte del blasón familiar. La cabeza del lobo se debía a su nombre, pero ¿por qué habían escogido la imagen de un lobo feroz? A lo mejor el actual Lord Wolf tenía sentido del humor y había hecho construir la ventana como un modo de burlarse de los rumores absurdos. Pero después consideró que tal vez le disgustaba el rumor que afirmaba que aullaba en los brezales, al igual que le disgustaría el rumor acerca de estar maldito y condenado a morir joven. Una vez llegado al final de la escalera, Gabriel Biscayne las condujo a la derecha, a lo largo de un ancho pasillo alfombrado en el que solo había puertas a un lado. Brooke comprendió que esas habitaciones darían a la parte posterior de la finca. Pronto dieron la vuelta alrededor de una esquina y recorrieron otro pasillo que volvía a conducir a la parte delantera de la casa. Allí habían dejado abiertas algunas de las puertas situadas a ambos lados del pasillo para dejar entrar la luz. Era evidente que la casa disponía de numerosas habitaciones y que era más amplia de las que parecía desde el exterior. Al final del pasillo, Gabriel se detuvo ante una escalera de caracol. Brooke adivinó que conducía a la habitación de la torre que había mencionado. Hasta ese momento no creyó que hablaba en serio cuando dijo que las instalaría allí. Se puso tensa y aguardó, pero él no se movió y se limitó a clavar la vista en la oscura escalera de caracol durante unos momentos. Después, sin decir palabra, se volvió, las condujo una vez más a lo largo del pasillo y regresó al otro. Cuando pasó junto a la puerta situada en el extremo, echó un vistazo hacia atrás, miró a Brooke y Alfreda y se llevó un dedo a los labios, indicando que debían guardar silencio. Luego se acercó a la siguiente puerta que se encontraba junto a la derecha de la escalera. Brooke recordó lo que le había pasado de niña cuando interrumpió la soledad de su padre en la planta superior. Solo lo había hecho una vez. En aquella casa las lecciones se aprendían con rapidez.
Gabriel entró en la habitación y abrió 2 ventanas para dejar entrar aire fresco. Brooke lo siguió. Quería apreciar la vista. No se había equivocado. Los altos setos que habían visto desde lejos rodeaban una amplia zona ajardinada detrás de la casa, con césped de un brillante color verde y senderos bordeados de canteros de rosas y otras flores bonitas. Había algunos árboles que proporcionaban sombra a los bancos instalados a sus pies y un diminuto estanque. Aquí y allá había farolas para iluminar los senderos por las noches, o solo para ofrecer una vista bonita desde la casa. Y en el centro había un laberinto. No era inmenso, pero los setos eran tan altos que no alcanzó a ver los senderos desde la ventana. Mala suerte. Le hubiese gustado memorizarlos antes de aventurarse en el laberinto. ¿Y lo haría? Si es que se quedaban allí. Antes de marcharse, Gabriel susurró: asumiré el enfado de Lord por no instalarlas donde él ordenó, pero prefiero no despertarlo aún, así que procure no hacer ruido. Horrorizada al comprobar que Gabriel no había estado bromeando cerca de la torre, Brooke dijo: por favor, preferiría una habitación menos próxima a la suya, incluso en esa torre. Él le sonrió. Al parecer la ira de Lord no lo preocupaba tanto como parecía hace un instante. Tonterías. La mayoría de las habitaciones de aquí arriba no se limpian con regularidad, a menos que estén ocupadas por un huésped. Esta es la única habitación desocupada que está limpia y de cuya puerta no cuelga un cartel permanente donde pone «No usar». Ella no había notado la presencia de ningún cartel. ¿Por qué Lord Wolf está durmiendo a esta hora del día? Me asombraría si lo estuviera. Gabriel se dirigiría apresuradamente hacia la puerta y sin hacer una pausa añadió: haré que te suban tus baúles. Brooke podría haberle dado las gracias si la puerta no se hubiera cerrado con tanta rapidez y si no estuviera preguntándose si Wolf era tan malhumorado como su padre, dado que había que pasar a su lado de puntillas. Y entonces clavó la mirada en la otra puerta, una que muy bien podía conectar a esa habitación con Lord Wolf, y si le ocurrieron toda suerte de ideas alarmantes, la peor de las cuales era que el lobo tendría fácil acceso y podía abalanzarse sobre ella mientras dormía.